Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, domingo 16 de mayo, la Iglesia Católica celebra la solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos. Ciertamente, la solemnidad de la ascensión en otras diócesis han celebrado esta solemnidad, valga la redundancia, el jueves pasado, porque históricamente y literalmente hablando, después de la resurrección de Jesús, los 40 días coincidiría con el jueves anterior. Pero en otras diócesis también la Iglesia quiere darle esa solemnidad, esa sobrefiesta, la solemnidad de la ascensión como algo preponderante, como una fiesta donde toda la Iglesia debe congregarse propiamente en domingo. Por eso en otras diócesis, como en la nuestra, celebramos la ascensión del Señor el día domingo, día del Señor, para darle más énfasis a esta solemnidad, a este aspecto de la vida de Jesús, del hacer de Jesús, del accionar de Jesús en la vida de la Iglesia y la relevancia que tiene la ascensión. ¿Por qué es tan relevante la ascensión del Señor? ¿Qué nos marca como cristianos, como católicos, la ascensión del Señor? Lo que vamos a reflexionar en el Evangelio de hoy. La Iglesia, como todos los días, nos invita a reflexionar la palabra de Dios. Nos propone la liturgia católica el día de hoy, que estamos en el ciclo litúrgico B, el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 16, versículos del 15 al 20. Nos dice la santa palabra de Dios. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán las manos sobre los enfermos, y estos sanarán. Después de hablarles, el Señor Jesús fue levantado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes, y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje, acompañándolo con señales milagrosas. La ascensión del Señor, como dijimos, marca un hecho importante en la Iglesia. Es como esa carrera de postas que conocemos en las Olimpiadas, donde se marca la salida de quienes van a correr y luego en cierto tramo van pasando las postas para que otro siga corriendo hasta que el último llegue a la meta. Es un trabajo de equipo, es correr en equipo. Y algo similar, esta comparación hago yo con el plan de salvación de Dios. Recordemos, el plan original de Dios era que el hombre viva en comunión con Él y que sea feliz. Esto lo leemos allá en el libro del Génesis. Pero tuvo un traspié el corredor y tal vez fue descalificado en esta carrera. Entonces vienen los del equipo a entrenarlo. El director técnico envía a otros corredores a entrenar para que se pueda correr bien la carrera y llegar a la meta. ¿Qué queremos decir con esto? El hombre tuvo un traspié con el pecado, desobedeció a Dios, pero en el plan de Dios estaba que el hombre llegue a la meta. Dios no quería desprenderse de la corona de la creación.
que era el hombre. Entonces Dios busca la manera de que el hombre sí siga avanzando y llegue a la meta. Por eso en el plan de salvación de Dios y en todo el recorrido de la revelación divina, tenemos que Dios se revela en primer lugar a los hombres a través de los profetas. Son los que van a correr los primeros pasos, el primer tramo, a través de los profetas. Luego Dios se va revelando a los hombres a través del mismo Jesús. Aparece en escena el mismo Jesús. Por eso en el libro va a decir, de muchas maneras Dios se manifestó, se dio a conocer a nuestros antepasados a través de los profetas, y hasta que en los últimos tiempos se dio a conocer a través de su propio Hijo. Jesús se hace carne. Jesús, que estuvo en la presencia divina con toda la majestad divina, Jesús desciende de lo alto y se hace hombre como tú y como yo. Puso su tienda entre nosotros. Dios se da a conocer, Dios se revela en los últimos tiempos a través de su propio Hijo Jesús. Toma la posta Jesús y corre el tramo que le corresponde a Jesús. Más de eso no va. Toma la posta y corre el tramo que le corresponde. Y luego Jesús entrega la posta y tiene que correr el siguiente corredor. Es lo que nos marca hoy el Evangelio de hoy y la liturgia católica. La ascensión del Señor. Hasta acá corro, hasta acá llego yo. En la tierra, como hombre terrenal, mi misión terrenal hasta acá llega. Entonces Jesús le pasa la posta. ¿A quiénes? A sus discípulos. ¿Cómo Jesús le pasa la posta a sus discípulos? Y es lo que empezamos el Evangelio de hoy leyendo. Dice el Evangelio de hoy, y les dijo, versículo 15 del capítulo 16 del Evangelio según San Marcos. Luego les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Es como dar la posta a la iglesia, a los discípulos, diciéndole, ahora les toca a vosotros, id por todo el mundo, corred, andad, váyanse. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Es impregnar, es penetrar toda la creación. Si nos vamos al original griego en el que fue escrito el Evangelio, ese ir o ese vayan significa penetren, o sea, háganlo desde adentro. La buena nueva, la persona de Jesús, el nombre de Jesús debe penetrar toda la creación. No solamente a los hombres, sino a toda la creación. Da este énfasis el Evangelio según San Marcos, donde nos dice ir y proclamad la buena nueva a toda la creación. Que toda la creación vuelva a pertenecer a Dios. Dios debe impregnar toda la creación. Id y proclamad la buena nueva. Esa es la manera de correr que le corresponde a la iglesia hoy. Jesús hizo su parte. Ahora deja la posta para que la iglesia corra lo que le corresponde. Tiene que hacer lo que le corresponde, no menos y no más de lo que le corresponde. Luego sigue diciendo, el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Y algunos dicen, pero ¿cómo otros que no han oído hablar de Jesús quiere decir que se van a condenar? Esos que no fueron bautizados, que nunca escucharon hablar de Jesús, los musulmanes, los que viven en zonas aisladas de una población donde se está realizando la evangelización y no tienen la posibilidad de escuchar hablar de Jesús, ¿ellos van a ser condenados? No, hay que leer el texto en su contexto, porque dice la palabra id y anunciad. Ahora, si no se llega a esos lugares, si el evangelio no penetra, como dijimos, no impregna en esos lugares, ¿cómo esa persona va a escuchar hablar de Jesús?
como dice otra parte en las Escrituras, ¿y quién les va a anunciar? ¿Y cómo van a escuchar? ¿Y cómo van a responder si nadie les anuncia? ¿Y cómo van a ser anunciados? ¿Y cómo van a ir si nadie les envía? Bueno, acá está la raíz de todo. Jesús es quien envía. ¿Cómo Jesús envía a sus discípulos? Este secreto lo tenemos en el Evangelio de Juan capítulo 20, allá por el versículo 21, cuando Jesús va a decir: así como el Padre me envió, así los envío yo. De la misma manera que el Padre envía a Jesús, Jesús envía a sus discípulos. ¿Y de qué manera el Padre envió a Jesús? Pues lo envió con autoridad, con poder. Con poder, ¿por qué decimos? Porque seguidamente el Evangelio dice: estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Ahora, ¿qué significa todo esto? Los signos que acompañarán. ¿Cuáles son los signos? En mi nombre expulsarán a los demonios. ¿Qué significa demonio? Demonio es el que divide. ¿Y qué trae Jesús? En mi nombre, para Pablo y para los judíos de aquella época, ese en mi nombre, el nombre significaba la presencia divina misma. Entonces, con el nombre de Jesús, vamos a expulsar al que divide. ¿Y qué hacemos con el nombre de Jesús? Pues predicamos lo que Jesús dijo. ¿Y qué enseñó Jesús? Que todos sean uno. La unidad, el amor. Ahí se expulsa al que divide, así se expulsa al demonio, viviendo lo que Jesús enseñó. Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas. La manera de hablar del que es llevado por la persona de Jesús es una manera diferente de hablar. Nuestra manera de hablar ya es algo diferente, es nueva, es una nueva lengua. Es el lenguaje del amor el que nos va a guiar. Hablarán en nuevas lenguas, agarrarán serpientes en sus manos. En aquella época, en aquella región, habían serpientes muy venenosas y ellos tenían miedo de ese peligro que veían al ver a una serpiente. Ahora, en nombre de Jesús, ya no vas a tener miedo. ¿Cuántas cosas te daban miedo? Pero hoy, en el nombre de Jesús, con la presencia misma de Jesús, ya no hay miedo. Y aunque beban algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. ¿Cuántos venenos hay en el mundo? Y estamos bebiendo de esos venenos. La envidia, el egoísmo, la maldad del mundo. Esos son los venenos que quieren matar. Y podrán beber esos venenos, pero no les harán daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos se pondrán bien. Imponer la mano, poner la mano sobre. La mano es con lo que hacemos algo. Vamos a hacer algo bueno para que la gente sane. Estos son los signos que los acompañarán. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes. El Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que la acompañaban. Siempre el Señor va a confirmar las palabras de aquel que salga y vaya con la posta a correr la carrera. La meta es el cielo. Jesús se adelanta y nos muestra el camino al cielo. Lo que nos invita hoy, la ascensión del Señor, es a ascender, no a descender, a ascender con Él. Jesús inaugura la vida eterna y nosotros estamos llamados a ser parte de Él. Iglesia que anda, iglesia que corre, iglesia que se pone en camino, iglesia en salida, acompañando a Jesús hacia la vida eterna. Esa es la meta.